Bienvenidos a un nuevo tutorial de Fusion UFX. En esta oportunidad les enseñaré a hacer las miniaturas de YouTube con un programa llamado Photopea, que es totalmente gratuito. Lo pueden hacer tanto online como descargárselo en su ordenador. Hoy no hablaremos de ni DaVinci Resolve ni de Fusion. Nos vamos a centrar en cómo hacer una cabecera de presentación para que tú puedas colgar tus videos. Te dejaré el enlace en la descripción y comencemos. Y comenzamos con este nuevo tutorial. Lo primero que vamos a hacer, nos vamos a nuestro buscador de confianza. En este caso yo lo tengo predeterminado en Google. Apretamos el programa, entramos y vamos a ver brevemente qué tenemos dentro de este programa. Aquí tenemos el idioma, que lo podemos cambiar al que queramos. Es un programa que yo lo voy a trabajar de manera online, pero les recomiendo que lo hagan si su descarga es muy lenta o su internet va muy lento, que se descarguen el programa. Aquí tenemos, por ejemplo, los idiomas, ya lo dije, yo voy a trabajar en español. Nos vamos al español, que es el idioma que hablo yo, y nos creamos un nuevo proyecto. En este caso vamos a hacer una miniatura para YouTube, que sirve de ejemplo para todo lo demás. Es 1280 por 720. Aquí tenemos las distintas miniaturas que se pueden hacer en social. Tenemos para Facebook, tenemos para Instagram, tenemos para YouTube Profile, YouTube Cover y Twitter. Ok, le damos ahora a 1280 con 720, estamos seguros que estamos ahí, que es lo que nos exige YouTube, y nos vamos a crear. Ok, aquí tenemos nuestro nuevo proyecto, le podemos cambiar el nombre si queremos aquí, o nos vamos a archivo, o nos vamos a esta parte de la derecha a ver si nos sirven alguno de los background que tienen aquí, o temas predeterminados que trae el programa. Les voy a enseñar a usarlo. Pinchamos aquí, cerramos, aquí lo podemos rotar, y también lo podemos estirar. ¿Okay? Que no nos gustó porque esto no va con el tema que vamos a tratar. No pasa nada, nos vamos a este botón de acá, le damos a eliminar y les voy a enseñar dónde pueden conseguir temas. Nos vamos acá, pinchamos wallpaper, ya lo tengo buscado para hacer más rápido el tutorial. Le damos a imágenes. Aquí tenemos tanto imágenes de pago como gratuitas que podemos utilizar para nuestros fondos o nuestro background. Yo ya tengo uno hecho, así que vamos pack, cerramos y vamos a trabajar. Vamos a archivo, vamos a abrir, buscamos el que yo tenía hecho para este tutorial. Aquí lo tengo, fondo Photopea, le damos a abrir y nos aparece ya aquí, en la medida que vamos a trabajar. Queremos agregar un texto, nos vamos acá, le damos a texto, seleccionamos el área, okay, la estiramos hasta donde queramos, pinchamos dentro. Aquí tenemos el tamaño de la fuente, es muy pequeño, pero ahora les enseñaré cómo se cambia. Cambiamos el fondo, rojo, porque el fondo es negro, para que resalte. Y escribimos sobre el tema que vamos a trabajar. En este caso yo voy a poner miniaturas para YouTube. Mejor borramos y ponemos cómo hacer miniaturas para YouTube. Que es lo que vamos a hacer ahora, de una manera muy rápida y sencilla. Les digo que este es un programa que me encanta, primero porque es gratis y segundo porque no tiene nada que envidiarle al Adobe Photoshop. Seleccionamos, nos vamos acá, vemos el tamaño de la letra que más nos convenga,
46, podemos ponerle más grande si queremos. Le damos acá. O lo podemos hacer también de forma manual. Ponemos la medida que queramos. Yo le voy a poner 60. Si vemos que es muy grande la corregimos. Y le ponemos 50. Venga, ahí la tenemos. Ok. Aquí tenemos los tipos de fuentes o letras. Aquí escojamos la que queramos. De momento yo voy a dejar la misma, pero es para que vean dónde tenemos las fuentes. Ahí tenemos la preview al lado, de más o menos cómo sería la fuente. Pinchamos fuera, vamos a background y vemos cómo nos quedó. Ok, vamos a hacer miniatura para YouTube. Queremos agregar un nuevo texto. Nos venimos otra vez a texto. Pinchamos el área donde queremos grabarlo. Lo tenemos determinado ya en 50 y vamos a poner aquí gratis. Es un programa de verdad muy potente. Esta gente no me paga nada, pero yo les voy a enseñar todo lo que sea gratis para que hagan sus cosas en YouTube. Cambiamos en la fuente amarilla, le damos OK, vemos que el color no ha cambiado, tenemos que seleccionar, volvemos a darle al color amarillo y si queremos aquí lo movemos y buscamos más o menos el color que queramos. Le damos OK, le damos a background, ahí lo tenemos. Queremos cambiar el tipo de fuente, pinchamos en donde gratis, que esto va por capas, y buscamos un tipo de fuente diferente. Vamos a poner esta, por ejemplo, la Destroy. Esa es la preview. Ahí la tenemos. Queremos cambiar el tamaño. Bueno, nos vamos a aquí, donde tenemos el tamaño. Pinchamos. Seguro que estamos en gratis. Le damos. Y vamos subiendo y vamos viendo el tamaño que queramos. Vamos un poquito más. A resaltarlo. Ahí. Ya lo tenemos. Queremos ponerle efectos. Nos vamos a opciones de fusión, que no tiene nada que ver con el programa de DaVinci Resolve. Probamos un biselado, vamos probando donde metemos contorno, no nos gusta lo quitamos, le metemos textura. Aquí tenemos diferentes opciones que podemos ir tocando y viendo tanto con respecto a nuestras letras como a lo que hagamos dentro de una capa. ¿Okay? Yo lo voy a dejar así, se ve bastante bien. Esto es para efectos de este tutorial, de forma rápida. Le damos OK. Y vamos a hacer lo mismo con cómo hacer miniatura para YouTube. Nos vamos a ir a opciones de fusión. Y vamos a ver qué más nos interesa ponerle. Le pusimos un biselado y relieve. Vamos a ver el contorno. No nos gusta, textura. Este contorno nos resalta más. Y vamos a ver el resplandor exterior. No hace nada, así que lo quitamos. Y yo creo que con esto ya lo tenemos. Nos vamos a OK. Y vamos a importar una foto de nosotros, cualquiera. Ese es el siguiente paso. Nos vamos a archivo, abrimos y buscamos una captura de pantalla o una foto que quieras colocar dentro de tu composición. Le damos a abrir, nos va a abrir la foto. Ahora lo que tenemos que hacerlo es recortarlo. La manera más rápida de hacerlo es con esta herramienta que está aquí, que se llama varita mágica. Pinchamos botón derecho y damos a selección rápida. Okay, ya tenemos aquí, pinchamos y nos va a seleccionar toda el área de recorte. Ahí lo vemos.
Ahora vamos a perfeccionarlo, nos vamos a perfeccionar el borde. Vemos que está bien, le bajamos el tamaño de los pinceles, aquí los tenemos también, le damos a 12, pinchamos fuera y vamos a acercarnos por si queremos colocar la foto. Yo no la voy a usar de completa, pero para enseñarles cómo se hace. Nos acercamos, le damos al número 5, que es el más pequeñito, y vamos a crear alrededor. Aquí nos equivocamos, le damos al blanco, que es el corrector, y le apretamos aquí, perfecto. Otra vez hasta que quede más o menos, que hayamos recuperado. Ya lo recuperamos, volvemos al negro y vamos a crear nuestra transparencia en esta área. Si quisiésemos utilizar toda la foto completa, ¿ok? Les estoy enseñando cómo se hace a limpiar eso. En el lado derecho vemos lo que estamos haciendo, que es crear la transparencia, justamente para que podamos agregar la foto como fondo. Cambiamos a una más grande y cerramos. Vamos limpiando concienzudamente y de manera lenta, haciéndolo bien. Si nos equivocamos ya saben qué herramienta tienen que hacer para recuperar los píxeles borrados. En este momento estamos haciendo esto. Esto en el caso de que quisiésemos usar la foto entera de cuerpo. Ya tenemos ahí nuestra transparencia. Nos vamos al otro lado. Hacemos lo mismo. Los que han utilizado el programa Adobe Photoshop va a ser muy fácil, y los que nunca han utilizado ninguno de los dos programas, de la manera que lo estoy haciendo también es muy fácil, muy sencillo. Programa muy intuitivo que trabaja por capas. De verdad muy potente, y lo mejor de todo es que es gratuito. Perfeccionamos aquí los bordes. Para efectos de este tutorial lo estoy haciendo rápido, para que vean las herramientas que nos encontramos dentro de este programa. Lo tenemos ya casi listo. Okay. Y le damos aquí un pack, ya lo tenemos. ¿Qué más nos podemos encontrar en esta área? Bueno, aquí nos podemos encontrar los bordes, ¿okay? Que es esta área. Lo podemos aumentar. Vamos a poner un 5, por ejemplo, para que vean cómo se aumenta el borde. Es mucho, lo quitamos y le damos un 2. Vamos a darle un 1. Aquí vemos el cambio del borde. Y vamos a probar con el 0, pero yo creo que el 0 no va a hacer nada. De todas maneras, el 1 yo creo que es lo mínimo. Pero vemos que está bastante bien para hacer nuestra primera miniatura. Si quieren que les hable más de este programa, me dejan en los comentarios y yo haré más tutoriales y les enseñaré más cositas. Voy a poner el 0 acá, como dije, pero notamos que no hay ningún cambio. O sea, lo mínimo de borde ya sabemos que es el 1. No hay ningún cambio. Vemos que está bien y le damos OK. Ahora lo que vamos a hacer es copiar esta foto que hemos recortado aquí en editar. Le damos a copiar y nos vamos al fondo, que lo tenemos aquí. Le damos pack y nos vamos a editar otra vez. Pinchamos y le vamos a pegar. Aquí ya nos aparece la foto automáticamente como una capa nueva.
Le damos acá. Le damos a imagen, le damos contraste automático. Volvemos a imagen y le damos a color automático. Y nos vamos a opciones de fusión. Vamos a ir toqueteando aquí un poquito para ver qué podemos hacer. Le damos a biselado, a sombra interior primero, vamos a darle. Sombra paralela. Vemos que no. Se la quitamos, bueno, nos crea eso. Sombra interior, sí. Nos rebaja la luz. Probamos con contorno. Vemos que no. Probamos con bisel y relieve. Vemos que tampoco. Vemos que nos sale eso horrible. Y yo creo que un resplandor interior, a ver, lo dejamos, yo creo que sí. Aquí pueden de todas maneras ir tocando todos estos controles y viendo qué es lo que más quieren. Una sombra paralela no. Si damos aquí, no. Yo creo que así está bastante bien. Ya hemos terminado nuestra primera miniatura para YouTube. Vamos a darle textura, a ver. No. Bueno, vámonos y le damos OK. El siguiente paso acá es guardar nuestra imagen, evidentemente, si estamos conforme con lo que hemos hecho. Entonces nos vamos a archivo, estaría de aquí, le damos a exportar como JPG, le damos, estamos seguros que está en 1280 por 120, le damos, vamos a fondo, aquí tenemos nuestra imagen, nuestra primera miniatura para YouTube. Le vamos a guardar como y le ponemos fondo Photopea, prueba 2, hoy había hecho una. Le damos a guardar y ya tenemos nuestra imagen lista para subir a YouTube. Si les ha gustado el tutorial, denle a suscribirse y a la campanita para próximos tutoriales. Espero que les haya gustado y si quieren que siga hablando sobre este programa, que es gratuito y bueno, déjenmelo en sus comentarios. Hasta la próxima.